Buenas noches, mis hermanos. Tengan una bonita tarde en la cual tenemos la oportunidad de honrar a nuestro Señor, de presentar nuestra adoración, nuestra alabanza, lo que traemos para Él. Y primeramente le pido que me acompañe a orar antes de comenzar. Dios Todopoderoso que estás con nosotros, muchas gracias porque tenemos aquí tu presencia y en todo tiempo, en todo lugar tenemos el privilegio, mi Dios, de que tu Espíritu nos acompaña, que está con nosotros, que en ti, mi Dios, encontramos la paz, la libertad para nuestros corazones, mi Señor. Yo te pido que nos ayudes a comprender lo que tu Santo Espíritu quiere hablar a nuestros corazones y que seamos edificados por medio de tu voz, mi Señor, que nos ayudes a comprender por medio de tu Espíritu todas las promesas, las palabras, mi Dios, que tú tienes preparadas para los que estamos en este lugar y aún para los que no, mi Señor. Guárdanos y en tu nombre, mi Señor, recibimos esta palabra creyendo que viene de ti, mi Dios. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Un ejercicio muy rápido, mis hermanos, una dinámica muy pequeña. A partir de este momento su respiración es totalmente manual. Lo ensayé muchas veces, mis hermanos, y siempre respiraba, la verdad. Lo ensayé varias veces y siempre terminaba respirando o no respirando, pero me daba cuenta, siempre me daba cuenta de que quisiese o no, mi cuerpo se daba cuenta de que tenía que respirar, cuando hace un instante era totalmente natural y automática mi respiración. Nuevamente, a partir de este momento sus parpadeos son manuales. Los que parpadearon, pues es porque escucharon lo que les acabo de decir, y los que no, pues no sé por qué no quisieron parpadear, ¿no? Pero de seguro que le prestó un poco de atención a esas cosas tan sencillas que usted suele hacer cotidianamente. Damos cierto número de respiraciones en promedio y estimados de cuántas veces parpadeamos en un minuto, en una hora, en un día. Y todas ellas, mis hermanos, son cosas que realmente son voluntarias, pero nuestro cerebro y la gran obra que Dios hizo en nuestras vidas para que nosotros estuviéramos aquí hace que nosotros olvidemos y esa respiración se vuelve automática. Por eso nuestro corazón, por ejemplo, no lo podemos controlar, porque sería muy difícil estar pensando constantemente en late corazón o mi riñón tiene que trabajar para esto, para lo otro. Son cosas que nosotros no controlamos, mis hermanos. A diferencia de la respiración y el parpadeo, que son cosas que podemos controlar, pero al ser cosas tan cotidianas y sencillas, tenemos que nuestro cuerpo las vuelve naturales y parte de sí mismos. Y es un ejercicio muy sencillo, curioso, que nos muestra la verdad cómo Dios ha sido tan cuidadoso en cada parte, porque si por alguna razón a Dios le hubiese placido que nuestros latidos fueran manuales, así como le estaba diciendo, sería muy difícil no olvidarse de latir por un momento. Tendríamos que pensar 120 veces por minuto que nuestro corazón tiene que latir, aunque así no existirían los problemas cardiovasculares, pero sería muy difícil controlarlo. Aún así, Dios tiene en nosotros cosas muy especiales y escondidas. Suena un poco feo tal vez, pero es imposible quitarse la vida aguantándose la respiración. Aunque sabe Dios a quién se le ocurrió intentarlo, la verdad. Pero aquel que lo intentó se dio cuenta de que es imposible hacerlo. Y aguantarse el parpadeo también es muy difícil. Después de cierto tiempo es obvio que los ojos comienzan a resecar y va a llegar un momento en el que el impulso, el reflejo va a ser más fuerte que nuestra voluntad de no querer parpadear por algún motivo.
Pero son cosas que al final de cuentas Dios ha hecho en nuestro cuerpo de una manera tan única y especial que unos aguantan más tiempo debajo del agua que otros. Otros pueden aguantar más tiempo sin parpadear. Hay gente que tiene una temperatura más elevada, que tiene una presión sanguínea un poco más arriba, más abajo de lo normal, que son los 120 latidos. Y para ir entrando ya en la palabra, le voy a pedir que me acompañe a Mateo 11:25. En el nombre de Jesús, dice Mateo 11:25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se lo revelaste a los niños, perdón. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino al Padre conoce a alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. En nombre de Jesús, se siente muy bonito cuando usted se levanta muy temprano en la mañana, tiene que ir a algún lugar a cumplir sus labores, es un día muy activo para usted, pasa el día entero, las cosas normales, a veces puede que sea un día fuera de lo rutinario. Llega la noche y usted sabe que cumplió lo que era la voluntad de Dios en ese día. Llega a casa, se acuesta sobre su almohada, da gracias a Dios y nadie sabe qué fue de usted hasta el siguiente día. Porque el día a día, el levantarse diariamente a cierta hora, el ir a cumplir cierta labor, así sea en casa incluso, trae un poco de cansancio, trae cierta carga sobre el cuerpo. Si usted, por ejemplo, va a pintar su casa y no lo hace y es algo, una parte de su cuerpo que está en poco movimiento, al siguiente día le van a doler los brazos. Si usted está en el sol por mucho tiempo, se va a sentir mal al siguiente día. Hay tantas cosas que sobrecargan el cuerpo humano por las simples acciones. Pero el cansancio que usted puede tener, vamos a decirlo así, el cansancio espiritual, no se genera en un solo día, en una acción, en un proceso, sino que se genera en una serie de acontecimientos que van derivando en que usted sienta que hay una carga que lo está molestando, en que usted sienta que hay una parte de usted que ya no se siente cómoda haciendo las cosas, que ya no está apta para seguir haciendo la obra de Dios. Pero esta parte no se genera porque simplemente sucede, porque llega un momento en el que Dios sabe que el hombre se va a cansar, y sabemos que naturalmente tenemos que comer cierto número de veces al día, cierto número de calorías y tantas cosas así, pero cuando una persona comienza a caminar más fervientemente en el Espíritu, como dice otro versículo, Jesús dijo: mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Dijo que fueran a Él y que descansasen todos los que estuviesen en Él, porque el llevar el precio de estar con Cristo, de seguir su camino y su propósito, no es que no sea cansado, no es que no tenga ninguna repercusión sobre su cuerpo, sino que Dios va renovando sus fuerzas, y cuando usted hace algo con amor, hace algo con dedicación, así sea pesado, usted se va a sentir
cómodo y tranquilo después de haberlo hecho. Si usted sabe que va a ir a hacer algo que es buena obra de nuestro Dios, incluso en las cosas terrenales. Por ejemplo, ir a jugar un partido de fútbol, una persona sabe que al regresar a casa al siguiente día le van a doler las piernas y no está acostumbrado. Pero si le gusta, va y va a jugar y juega el partido y sabe que al siguiente día le van a doler las piernas. Y no es algo obligatorio. Pero cuando una persona así toma la decisión de querer seguir el camino de Dios, el querer avanzar como un siervo del Señor, sí tenemos que hacer lo que Dios nos diga, porque si no, ¿para qué nos metimos en ello? ¿Para qué dijimos que sí? Cuando llegue ese momento en el que usted dice, a partir de ahora, yo verdaderamente quiero que el Hijo y el Espíritu me revelen las cosas especiales del Padre, tenemos que primeramente saber escuchar la voz de Dios y su voluntad, y seguidamente cumplirla, sobre todo, así como su palabra. Bien sabemos que tenemos que ponerla por obra. También lo que Dios quiere que hagamos, tenemos que ejercitarlo, tenemos que buscarlo, y sabemos que en ello Dios se va a glorificar, y el cansancio, por decirlo de una manera, no va a llegar. Porque mientras la oración, por ejemplo, hablando de los ayunos, una persona puede ayunar cierto número de días, cierto número de horas, pero si se va fortaleciendo en el Espíritu, va aumentando ese rango, porque el Espíritu Santo lo va ayudando y lo va guiando a que cada vez las cosas sean más grandes, más intensas, más tiempo. Usted va a poder orar más tiempo, usted va a poder ayunar más tiempo, no le van a arder los ojos a leer la Biblia, porque el Espíritu va a seguir en usted, y va a seguir el Espíritu que nosotros tenemos, va a seguir anhelando, seguir en esa conexión y comunión con el Espíritu Santo. Por lo que el cansancio en su espíritu, en su cuerpo, no lo genera Dios, no lo genera su espíritu, sino la falta de la misma. Sino el que empiece uno, predica, hora, 2 horas, 3 horas, y termina ese tiempo y se vuelve monótono. Son media hora, 1 hora de oración efímeras, una vez al día, que nunca dispone su corazón a decir, hoy le doy más tiempo. Que nunca dispone su corazón y su tiempo, sobre todo, a decir, hoy no voy a leer 2 capítulos de la Biblia, voy a leer 4, hoy voy a leer 3. Y ahí es cuando, sobre todo cuando se comienza a volver rutinario, es cuando comenzar a decir, bueno, es que ahora tengo sueño, es que ahora pasa esto, o que tenemos que ir a predicar a un lado, sí, vamos, y va usted a ir tal vez, pero su espíritu y su corazón ya no van a querer estar su corazón y su carne ya no van a querer estar ahí. El espíritu siempre está presto, mis hermanos, pero si su corazón, si su mente ya están en otro lado, eso quiere decir que falta algo que genere esa armonía entre cada parte de su corazón. Si mal no recuerdo, en música la armonía es eso, en que distintos tonos y distintos sonidos, instrumentos se logran enlazar y suenan en una armonía, vaya la palabra. Porque dice también en Romanos 8:14 lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Por lo que nosotros no podemos tener al Espíritu Santo y no podemos hacer las cosas de Dios si no somos sus hijos. No nos van a ser reveladas esas cosas. No podremos llevar la carga de Cristo, no podremos seguir su camino si no somos hijos de Dios.
Los que estamos aquí creemos por la fe que lo somos, hemos recibido en nuestro corazón y hemos sido adoptados y hemos recibido un nuevo nombre y una posición que esperamos en su momento, en el día del reino de los cielos. Pero si alguna persona anhela y busca, no cualquiera lo consigue, no todos llegan a ese instante en el que se vuelve un estilo de vida. Porque no todos pueden ser guiados por el Espíritu Santo. Porque los que no son de la luz aborrecen la luz. Pero más nosotros que debemos y necesitamos amar la luz en nuestros corazones para que todo lo que es de la oscuridad salga de nuestro corazón y quede totalmente limpio y todo nuestro corazón esté lleno de luz, de la luz de Cristo. Vamos a poner esa lámpara, como bien dice la parábola, no la vamos a esconder bajo la cama ni bajo algún bote, sino que la pondremos en el centro de nuestro hogar, en el centro de nuestro corazón. Y el punto es ese, que se refleje a los demás que la voluntad de Dios se está cumpliendo. Pero cumplir la voluntad de Dios es algo que se va generando conforme usted le va dando más confianza, más tiempo y más entusiasmo a seguir en el camino del Espíritu. Pero el reposo en su corazón, lo cierto es que el Espíritu Santo lo va a poner en esos momentos en los que usted, así como ahora, nos damos el tiempo de alabar y adorar, aún por las noches que usted descansa, aún mientras usted trabaja y aún mientras usted cumple la misma obra y voluntad de Dios, siga encontrando descanso en usted mismo. Porque lo cierto es que, tomando por ejemplo a uno de los mayores siervos del Antiguo Testamento, David estaba lleno de problemas, mis hermanos. Su vida estaba marcada por muchas cosas que no lo atormentaban, porque aprendió a encontrar en Dios la paz, pero que al igual lo seguían persiguiendo. Tener paz en Dios, tener confianza en Él, de querer seguir su camino, no significa que los problemas queden atrás y tampoco significa que las cosas se olviden. Vamos a seguir recordando lo que hacíamos antes, vamos a seguir recordando esas cosas, pero la paz va a seguir puesta en nuestro Dios, nuestro corazón va a descansar en Él y el fruto del Espíritu se va a comenzar a manifestar en cada uno de nosotros. Vemos cómo David, a pesar de esos problemas que tenía, cada salmo nuevo que escribía parecía decir absolutamente todo lo contrario. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó. Y muchos ejemplos de los salmos que escribió el rey David, que pareciesen ser todo lo contrario a lo que pasaba, que se narra en el libro de Samuel y los Reyes. Me preguntaba, me pasé mi papá una pregunta y yo le respondía, pero tenemos la vida perfecta. Me hacía una pregunta que es muy interesante, pero aún intentando respondérmela, yo decía, tenemos la vida perfecta. ¿Qué podemos pedir? ¿Qué podemos anhelar, mis hermanos? Tantas personas pueden tener la misma posición económica que usted. No le deben a nadie, viven tranquilos, viven en paz, nadie los persigue. Pero por alguna extraña razón, cada noche se acuestan y no pueden descansar. A la edad que yo tengo, hay muchos
muchos jóvenes que sufren por cosas que no tienen sentido, mis hermanos. Yo me río, la verdad, de los compañeros que tenía, que llegaban, que decían que tenían bajones, y así los comprendía, pero no los entendía, al revés, perdón, los entendía, pero no los comprendía. Entendía que era natural que tuvieran problemas, y sobre todo cuando había problemas de su núcleo familiar, que sus papás estuvieran en ciertos problemas, sus hermanos, qué sé yo, pero que sufrieran por cosas sin sentido. La verdad es que me causaba gracia, la verdad. Pero nosotros, así el problema pueda ser mayor, seguimos teniendo confianza en nuestro Dios. Sabemos que a su tiempo Él va a obrar y que podemos llevar en Él su carga sin necesidad de sentirnos oprimidos, porque ya no somos esclavos de ningún tipo de temor, sino que aceptamos el amor de Dios en nosotros, y nosotros también debemos de corresponder ese amor de Dios, y por ello vamos a llevar esa carga, vamos a tomar nuestra cruz, y no será tan pesado, por decirlo así, porque David sabía que Dios estaba con él. Vamos a ir al libro de 2 de Corintios, en el capítulo 11. 2 de Corintios. Corintios 11, 24. 2 de Corintios 11, 24. Segunda de Corintios 11, 24 al 27 dice: en el nombre de Jesús, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, entre trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en fríos y en desnudez. Narra absolutamente todas las tribulaciones que había pasado el apóstol Pablo hasta ese momento, las cosas que él había vivido hasta ahí, pero él seguía cumpliendo, mis hermanos. En el libro de Filipenses narra en una ocasión en cómo él no podía tomar la decisión de si estar con Cristo o seguir aquí en la tierra cumpliendo la obra. Al final se queda, pero narra que se encontraba en una gran encrucijada por el amor que él ya tenía por las almas, porque decía estas cosas diciendo que ya se había gloriado un poquito, pero en todo tiempo él sabía que se gloriaba en su debilidad y que en el Señor era en lo que él se hacía fuerte. Por ello su aguijón no había sido quitado. Dice el versículo 30 que si era necesario gloriarse, él se gloriaría en su debilidad, en que se siente débil, pero que realmente no lo es, en que se siente oprimido, pero realmente no lo es, en que la carne puede ver tantas cosas que realmente no son. Porque cuando las cosas vienen del maligno, por default sabemos que a los que somos verdaderamente hijos de Dios, sabemos que esas cosas no pueden trascender. Son cosas que no pueden ir más allá porque ya ha sido vencido. Y cuando hablamos del mundo, ahí sí entra nuestra decisión, entra nuestro libre albedrío, que tiene que pesar más en querer seguir fortalecido. Pablo no se fortalecía en charlas motivacionales, Pablo no se fortalecía en lo que decían otras personas,
sino que se fortalecía en sí mismo y se fortalecía en el espíritu de que cada una de esas debilidades Dios se glorificaba en ellas, en su vida, y por ello seguía creciendo, seguía avanzando en el camino de la gracia, en el espíritu, porque narra en el libro de los Hechos que desde sus inicios Pablo había sido llamado para conocer qué era sufrir por causa del evangelio. Se lo dice a Ananías, Dios, cuando le pregunta sobre si iba, hacia dónde iba a ir a sanar a Pablo. Y nosotros sabemos que hay cosas que pueden ser pesadas para nosotros. Va a sonar curioso, pero yo sé que en mi caso sería un poco complicado, por ejemplo, decir que voy a cerrar mi cuenta de Instagram un mes. Sé que no es imposible, pero al final de cuentas pesa un poco en que voy a decir, bueno, no tengo Instagram, no puedo ver cosas. Puedo aprovechar mucho mejor ese tiempo. Y hay tantas cosas que tal vez en usted o en mí pueden parecer pesadas, pero en este tiempo. Y sé que mi Instagram va a pasar a un segundo término de aquí a 2, 3, 4, 5 años, no sé cuándo. Porque mi vida va a ir cambiando, las cosas que tengo que hacer van a ir siendo diferentes. Y sobre todo el camino en Dios va a ir haciendo que todas las cosas se vuelvan cada vez más simples, más pasajeras, que todo lo natural pase a un segundo término y que ya no le dedique tanto tiempo a las cosas que ahora tal vez sí. Y sé que ello va a ir avanzando, progresando, y aún con esas pruebas siempre vamos a encontrar la verdadera paz en nuestro Dios. El fruto del Espíritu Santo primeramente narra el amor, la paz, la fe. Son varios que a la verdad, mis hermanos, están hechos para que en ellos se manifieste que nosotros somos hijos de Dios, para que la gloria de Dios que está acá escrito se manifieste por medio del fruto que va creciendo por medio del Espíritu, y que los demás puedan ver cómo Dios ha hecho su perfecta obra en nuestras vidas. A pesar de ello, a pesar de que en nosotros ya estén todos los frutos del Espíritu completos, nuestro refugio siempre va a seguir siendo Dios. El amor, la paz, la paciencia y todas las cosas que están allí, todo lo que está en la Biblia que va a crecer en nosotros y se va a reflejar, va a ser para gloria de Dios, va a ser instrumento para cuando nosotros cumplamos su propósito. Pero nosotros, como hijos de Dios, como sus pequeñitos, como los que pertenecemos a su rebaño, vamos a seguir recurriendo a Él para encontrar la verdad, porque Él es la verdad. Nosotros seremos un canal, nuestra carne se va a volver un simple método, pero nuestro espíritu y nuestra alma van a comenzar a ser utilizadas, y en ellos se verá la obra que Dios hace en nosotros. Pero nuestros corazones tienen que seguir dependiendo para siempre, mientras estemos en esta tierra, de Dios, ser totalmente dependientes de Él. Que aunque no lo podemos ver, no lo podemos sentir, Él sigue con nosotros. Y el fruto del Espíritu, ya para cerrar esta parte, dice en el libro de Santiago, al final del libro, si mal no recuerdo, que si alguno está enfermo, que llame a los ancianos y que lleguen a su casa y que oren por él para que sea sano. Entonces, en ello es donde nosotros vemos la obra de Dios, y puede ser usted sabedor de que esta es su casa, de que Dios es su mundo, pero que nosotros
por más pequeños a la escala de lo que verdaderamente es Dios y el mundo, debemos ser portadores de su espíritu, debemos de ser portadores de lo que Él quiere para nosotros. Y cuando comencemos a hacerlo, seremos buenos portadores de su gloria. Vamos a ir al libro de Juan, al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 17, 11. Versículo 11, perdón. Capítulo 17, versículo 11. Hasta el 17, de igual manera, tiene como encabezado que Jesús oraba por sus discípulos. Y dice desde el versículo 11 hasta el 17, en el nombre de Jesús: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, y a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Todos los que estamos aquí y los que están fuera de aquí tenemos problemas, vamos a decirlo así. Los míos son insignificantes aún, son muy pequeños, son cosas que al siguiente día ya no existen. Más allá de las ciertas cosas en las que podría yo meterme. Pero cuando hay un problema, unos recurren al mal, unos recurren al mundo, pero nosotros debemos de recurrir a Dios. Y sabemos que a su tiempo Él obrará, que debemos de esperar en Él y que Él va a cumplir en su momento. Y eso mismo, mis hermanos, nos debe de traer paz al corazón. Su corazón debe de sentirse en paz, debe de descansar cada noche. Dicen como bebé, la verdad es que muchos bebés se levantan por la noche a pedir su lechita. Mi hermanita casi no hacía eso, pero hay muchos bebés que sí sé que se levantan por la noche. Entonces, vamos a decir que duerme como persona muy cansada. Puede usted acostarse todas las noches en su cama, en su posición más cómoda para dormir y descansar en paz. Saber que independientemente del momento en el que sea, Dios cumplirá su obra y su propósito a su tiempo. Y en ello descansa nuestro corazón, aún así estemos enfrente del mismo problema. Si supongamos que el problema está en su empleo, por decirlo así, y usted diariamente ve ese problema porque tiene que ir a trabajar de lunes a viernes, usted lo va a ver y va a decir, bueno, vamos a esperar a más tarde, tal vez sea mañana, y va a llegar el momento en el que va a decir, es ahora. O incluso usted no va a orar, solamente Dios va a cumplir y las cosas van a suceder. Pero debemos de seguir esperando y teniendo confianza en que Dios va a hacer las cosas en su momento y que nosotros no podemos adelantarnos a lo que Dios va a hacer. Porque Saúl fue totalmente desechado por quererse adelantar al tiempo de Dios, por quererse adelantar a la llegada del profeta. Y
En la parábola de los talentos igual narra que aquel al que solamente se le dio un talento fue y lo escondió, preveyendo que su señor era una persona que segaba donde no había sembrado, perdón. Pero por querer prever, por querer anticipar a Dios, mis hermanos, no podemos anticiparnos a la obra de Dios, porque sus pensamientos son tan altos que no los comprendemos. Jamás vamos a ir un pie adelante que el Señor. Es imposible, mis hermanos. Nadie puede aconsejarlo. Y nosotros como humanos vanamente intentamos decir, bueno, sé que Dios va a hacer esto, bueno, entonces yo voy un paso adelante. No se puede. Así narra en el libro de Apocalipsis que se van a ir a esconder en los montes y que ahí serán encontrados. Porque nada se escapa de los ojos de nuestro Dios. Y es mejor aún cuando esas cosas que se quieren escapar son las bendiciones que están preparadas para usted. Entonces dice el versículo 17 que seremos santificados en la verdad. Y dice Juan 8:32 que la verdad nos hará libres. Y ya no seremos personas normales, ya no estaremos atados a nada. Nuestro corazón estará en la posición que todos dicen tener en el mundo, de poder escoger. Dice, no, yo escojo lo que quiero, yo hago lo que quiero, pero realmente no pueden escapar de las cosas que ellos hacen supuestamente por su voluntad. Llega el momento en el que ya no las hacen por su voluntad y cuando quieren salir ya no pueden. Pero nosotros no, ya tenemos esa decisión en nuestros corazones. Y nuestra voluntad, mis hermanos, debe de ser la siguiente: cumplir la voluntad de Dios. Esa debe ser nuestra voluntad, mis hermanos, que se cumpla la voluntad de Dios y que nosotros cumplamos la voluntad de Dios. Hay cosas en las que nosotros no vamos a obrar, y hay cosas en las que sí, porque no es solo estar esperando a que Dios haga las cosas, no es solo estar esperando a que pase algo increíble, como dice el niñito de Los Increíbles, sino que también nosotros debemos de ser sabios primeramente, y sobre todo que nunca falte la comunión con el Espíritu, que nos terminará guiando a la verdad, y en Él encontraremos todo. Y cuando vemos la vida como una única y perfecta obra de Dios, nuestro tesoro ya no va a ser en este mundo, porque tenerlo aquí, ¿qué caso tiene, mis hermanos? No tiene ningún caso tener el tesoro en este mundo si sabemos que en el día postrero estaremos eternamente con Cristo. Es mejor hacerlo en los cielos. Y dice Mateo 6:31, Mateo 6:31 dice en el nombre de Jesús: en el nombre de Jesús dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Creo que me confundí, mis hermanos. Dice que no nos afanemos pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Y dice otro versículo, mis hermanos, que el que busca encuentra. Está en el capítulo 7. Entonces nuestro trabajo, nuestra misión y nuestra vida deben ser orar sin cesar. Deben de ser orar sin cesar. Deben ser leer la palabra constantemente. Deben ser tener comunión con el Espíritu Santo, y Él nos enseñará a ser adoradores en espíritu y en verdad, que es el motivo por el que estamos aquí.
solo nos va a restar hacer lo que Dios diga en su momento, solamente nos va a restar hacer la voluntad de Dios. Pero aunque yo lo digo con palabras muy sencillas, aunque yo lo digo de una manera muy simple, hay personas a las que se les ha ido la vida intentando hacer eso. Se les han pasado los años y ha llegado el tiempo en el que su cuerpo ya no se los permite, intentando orar más, intentando leer más, intentando tener más comunión. Pero aquellos que lo intentaron y muchos no lo lograron, otros que ni siquiera tomaron esa decisión en su caminar como cristianos. Pero nosotros confiamos en Dios y que nos dio su Santo Espíritu y que Él nos ayudará y que caminaremos y no nos cansaremos y que correremos y no nos fatigaremos y que Él renovará nuestras fuerzas, mis hermanos, en todo tiempo, siempre y cuando nuestra confianza esté puesta en nuestro Dios. Puede ponerse de pie, mis hermanos, y vamos a orar.